El teatro legislativo inicia con un teatro foro. Luego, la comunidad, acompañada de un grupo de expertos en las disciplinas relevantes, elabora propuestas para un proyecto de ley que luego es llevado efectivamente al órgano legislador competente. Luego del teatro foro sobre el caso de fraude académico, los estudiantes de Constitución y Democracia elaboraron una propuesta de reforma al régimen disciplinario de la universidad, con la ayuda de los estudiantes de hermenéutica jurídica, quienes mejoraron y fundamentaron el proyecto jurídicamente. La propuesta fue entregada al Comité de Asuntos Estudiantiles y los estudiantes hicieron una campaña de apoyo a la iniciativa. Se pusieron camisetas blancas en las que escribieron muy grandes sus códigos y se sellaron las bocas con cinta de enmascarar. Así marcharon hasta la plazoleta del edificio de la Rectoría. Mientras hacían el teatro foro en Constitución y Democracia, en hermenéutica jurídica Lucía trabajó otra modalidad del teatro imagen, la escultura humana. Lucía les contó a sus estudiantes la historia del alumno que había sido suspendido un semestre por usar fórmulas, ayudas no autorizadas, en un examen de física. Así que les pidió que formaran grupos en las que uno de ellos sería el escultor y los demás la masa para presentar su opinión sobre el tema. Los estudiantes mostraron su preocupación por la manera como las directivas resuelven de manera poco formativa los casos de fraude y por la falta de interés institucional por velar por buenas prácticas docentes, en las que el aprendizaje sea significativo y no memorístico. Estas esculturas fueron presentadas también a los integrantes del Comité de Asuntos Estudiantiles, quienes son los encargados de decidir en segunda instancia este tipo de casos y de plantear reformas al reglamento estudiantil. En otro semestre, los estudiantes de Constitución y Democracia elaboraron una propuesta de reforma al procedimiento de la universidad en caso de acoso sexual. Marcharon en parejas, llevando uno a otro con un collar de perro. Al llegar a la plazoleta del edificio de la Rectoría, la profesora les pidió a los espectadores que participaran proponiendo cambiar las imágenes de opresión por unas de igualdad o de liberación, dándole otro uso al collar. Una estudiante propuso que cada pareja se amarrara el collar en una pierna e intentaran caminar coordinadamente. Una docente propuso que se juntaran dos parejas y unieran sus dos collares. Luego, dos sujetaban el lazo por cada extremo, mientras los otros dos saltaban por él. Y la decana de estudiantes propuso que todos hicieran un círculo uniendo sus manos con los collares. De esta manera, los estudiantes vivieron experiencias de ciudadanía democrática participativa.